un rol directivo también en la provincia de Buenos Aires a partir de toda esta etapa, así que bueno, sin más, la compañera Rodríguez. Bueno, buenas tardes, compañeros. Sí, como decía Ricardo, la campaña electoral más larga de la historia y sigue. Y si alguien pensaba que este año iba a ser aburrido, ya este final de año es no apto para cardíacos, ¿no? Porque realmente el desarrollo de la crisis política y sus manifestaciones y sus procesos y demás han generado más de una sorpresa en una campaña que en un momento parecía, bueno, relativamente aburrida, con final cantado, decían algunos. Pero justamente corresponde sentarnos a analizar el cuadro que se ha abierto y en este sentido cómo intervenir en la próxima etapa. Porque a nadie se le escapa que estamos frente a un inicio de un desenlace de la crisis política. ¿Se entiende? Durante los 12 años de kirchnerismo se han ido acumulando una serie muy importante de contradicciones alrededor de las medidas que el kirchnerismo ha ido tomando en función de arbitrar en esa crisis sobre la cual llegaron al gobierno, que fue toda la crisis del 2001, el argentinazo, todo el proceso devaluatorio, un cierto proceso de reorganización económica que tenía como objetivo declarado por ellos mismos, bueno, reconstruir el cuadro económico para la burguesía nacional y reconstruir a la burguesía nacional. Hoy estamos llegando al final de esta etapa con un cuadro de desorganización económica enorme y que está, de algún modo, próximo a un desenlace. No en vano, ya el problema de la reserva del Banco Central no está en los editoriales de prensa obrera, sino que está en los titulares de los noticieros de la tarde, ¿se entiende? Con lo cual, efectivamente, todas esas contradicciones se han ido acumulando y parte de cómo se resuelvan es lo que se viene en la próxima etapa. Justamente en ese sentido es que nosotros entendemos que es muy importante hacer un balance de lo que ha pasado en esta última fase y cómo se preparan las fuerzas para la próxima etapa, las fuerzas de las distintas clases sociales. Y en ese punto, durante la campaña electoral presidencial, hace ya mucho, en realidad desde el año pasado, cuando hicimos el Congreso del Movimiento Obrero y la Izquierda en el Luna Park, nosotros pusimos un eje en el tema de que justamente de la mano de que el cuadro político y económico iba a un desenlace, la campaña presidencial iba a tener un protagonismo enorme y de algún modo le reclamábamos a nuestros socios del Frente de Izquierda: hay que largarse a intervenir en este cuadro porque justamente va a ser la campaña presidencial la que de algún modo va a colocar en el centro de la escena cómo se sale de esta crisis política, de esta crisis económica, cómo se sale de este cuadro. En función de esto es que luego se fueron perfilando los candidatos. Acá recién en la presentación Ricardo decía que no se había terminado el libro de pases entre las distintas fuerzas patronales y efectivamente ya ¿cómo se llama? Roberti decidió perseguir a su esposa rumbo al kirchnerismo y terminó reconociendo que se pasaba a la banda de Scioli, pero esto ya es una sorpresa de menor impacto, ¿se entiende? Frente al cuadro, pero todo el año hemos ido asistiendo al armado de bloques políticos de la burguesía que se pasaban de un lado al otro en esto que nosotros hemos definido como los tres jinetes del ajuste, o los tres candidatos del ajuste, que fue esa denominación que el 1 de mayo les dio Altamira en el acto de la plaza. Justamente en el Día Internacional de los Trabajadores ya se coloca este problema de los tres jinetes del ajuste. Y en este punto, un programa económico frente al cuadro político del país absolutamente similar. En este punto, un campo patronal sobre el cual decíamos tenemos que tratar de quebrar esa tendencia que se está instalando a que se van a llevar una parte importante del apoyo, van a terminar siendo ellos los que diriman esta situación. Lo veníamos anticipando, decíamos va a ser una proeza si el Frente de Izquierda logra colocarse como un fuerte pelotón en ese sentido, y era lo que había que tratar de disputar. Efectivamente, que no se diferencian en problemas de fondo, de grado, ni programáticos agudos, lo expresa este mismo hecho
de que los pases son absolutamente indoloros y sin ninguna dificultad se pasan del masismo al macrismo, del macrismo a Scioli, de Scioli para el otro lado, y en ese punto no puede sorprender que frente a este resultado de Scioli y Macri como los principales candidatos, el propio masismo esté estallando y sus pedazos van a parar a los distintos bandos, porque cuando de un bloque, de lo que era una lista, un sector se puede pasar a un lugar, otro al otro, y otro a decir, bueno, la verdad que no termino ni con uno ni con otro, pero no por las razones nuestras, sino por las razones de ellos, efectivamente está hablando de una comunión de ideas. Si no, sería imposible, y de intereses, sería imposible semejante magnitud de la situación. En este cuadro veníamos analizando cómo, digamos, se podía materializar esta idea del enamoramiento de los candidatos en relación a la población, y veíamos que justamente había un cierto estancamiento en ese punto, en que ninguno lograba imponerse definitivamente sobre el otro y efectivamente no lograron una polarización política. Por eso llegaron 3 candidatos, con sus diferencias de votos graduales, pero llegaron 3 al final, y eso de algún modo es lo que también le dificulta a cualquiera de los dos ganar en primera vuelta. Y tenemos este cuadro de situación. El golpe al oficialismo ha sido brutal, el golpe al kirchnerismo es brutal, hay que dimensionar el golpe que ha recibido el Frente para la Victoria y el peronismo en este sentido. Es muy serio, porque no solo perdieron la provincia de Buenos Aires, y dentro de la provincia de Buenos Aires, el golpe enorme que sufrieron los varones del conurbano, los intendentes. Vidal no gana solamente la provincia, gana la provincia y 65 intendencias de 135. ¿Se entiende? Es un impacto, una renovación, digamos, de un elenco importante. Y ganan en la mitad de las provincias, algunas que ya tenían, otras que ganaron como Jujuy. O sea, el desplazamiento, el golpe al Frente para la Victoria y la quiebra de una forma de régimen político, de una forma de dominación, de ese bonapartismo que nosotros caracterizamos, en primero Néstor, luego Cristina, haciendo de árbitro entre los distintos grupos de la burguesía y también de la burocracia sindical, tratando de contener los distintos conflictos, estalló. Y estalló también, no solo aquí en la provincia de Buenos Aires, sino en un lugar como Jujuy, donde uno dice, bueno, el aparato clientelar, la dominación del aparato gubernamental, bla, 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 estalló por el aire. Porque en parte también estallan las solidaridades o los apoyos de los punteros. Los punteros se van pasando también con su propio elenco de dominación de un bando al otro. ¿Se entiende? Y en este punto es parte también de lo que ha ocurrido en la provincia, en Jujuy, etc. Entonces no nos tenemos que engañar en relación a la idea de, bueno, no, si ganara Macri, por ejemplo, que viene todavía subido a la ola, hay que ver cómo se llega al final de la campaña, pero justamente lo que colocamos en el periódico, en la declaración, es que no es, digamos, el que viene hoy en ascenso es el macrismo, ¿se entiende? Y el que tiene que de algún modo ver cómo contiene o cómo mantiene es Scioli, ¿se entiende? Después del resultado electoral. Uno viene envalentonado, el otro viene con el golpe de que perdieron cosas que no se pensaban perder, de que no llegó a imponerse, y estar en esa activa campaña para ver cómo detienen cualquier sangría en ese sentido. Pero si el macrismo eventualmente llegara a imponer esta tendencia, que todavía falta mucho y hay que ver si lo logra hacer, no hay que dejarse engañar con la idea de que, bueno, es un gobierno que no tiene sustento, no tendría aparato sobre el cual sostenerse, que eso es algo que hemos estado escuchando incluso a nivel de la Dirección de Escuelas, digamos, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, bueno, y no tienen personal para funcionarios suficientes para colocar, entonces va a ser un lío, van a tener que sacar gente de todos lados. Miren, no nos dejemos engañar. Esta gente viene de la mano, me refiero a Vidal, al macrismo, vienen en primer lugar con un frente con la UCR. La UCR ha salido de su
ostracismo completo, generoso este país también, ¿no? Y la vida política, hay que demostrar que la lucha política, nadie está perdido si sigue luchando. Esto es así, tienen 3 gobernaciones, están metidos en la gobernación de 3 provincias, y leí ayer 671 municipios en el país. 671 municipios, la UCR, nadie daba 2 mangos, ¿se entiende? Se mataron en la última convención partidaria para discutir si iban o no iban con Macri. O sea que, mentira que no tienen elenco. Tienen elenco radical, tienen elenco de la iglesia, tienen elenco de las fundaciones, de esas usinas de ideas de las que hablan, que tiene el PRO, y en ese punto es importante colocar que no nos hagamos a la idea, también fácil, a la crítica fácil, de que bueno, como no tienen elenco, cualquier crisis va a ser, rápidamente entran en crisis y ya está. ¿Se entiende? No. Hay que tener un análisis de cuadro de situación, cómo es, hay que ir al fondo de las críticas del mismo modo que hemos hecho con el kirchnerismo y no dejarnos distraer por supuestas cuestiones menores. En ese punto, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ya lo que se empezó a saber, no lo que se dice por ahí de que ya están en un frente con algún sector del masismo, no, lo que se empezó a saber es que están trayendo, por ejemplo, como posible director general de escuelas a un funcionario de los más recalcitrantes de educación de la ciudad de Buenos Aires, que es un tipo que se llama Alejandro Finocchiaro. Es uno de los que ha liderado el ataque a los docentes de ADEMIS, a los derechos laborales, o sea, no están trayendo a cualquiera, son de los menos conocidos, se entiende, perfil bajo, pero formaditos en la función de liquidar las cuestiones públicas y demás. Sin embargo, hay que ver si el macrismo, por más ola ascendente, luego finalmente logra contener los votos en el marco del cuadro político de aquí a la elección y demás. Y esto se está abriendo un gran debate porque el sciolismo está haciendo una aguerridísima campaña política de cara, por un lado, a la burguesía, a demostrarle que efectivamente él tiene un programa para garantizarle a futuro los negocios, y por el otro lado dirigido fuertemente al movimiento obrero. Y a tratar de convencer a amplias capas de la población trabajadora de que con su perfil de defensa industrialista, esto y lo otro, es de la mano de Scioli que se van a defender los puestos de trabajo y que vamos a tener algún curso. Hay una batalla feroz, los docentes lo sabemos porque en las escuelas se debate, es el tema de debate que hacer frente al problema del balotaje. Y en ese punto, frente a este debate donde parece apasionante decidir por un lado o por el otro y que aparece la ficción de que uno estaría resolviendo de verdad cuál de los dos va a ser el presidente y si hubiera alguna oposición de programas, aparece esto del balotaje. Miren, primera cuestión. El balotaje es un mecanismo que nosotros hemos denunciado en la reforma constitucional del 94 como una manipulación política del electorado y de la población para tratar de achicar los costos de una crisis política. ¿Se entiende? Acá los sectores patronales llegaron divididos a la elección, no pudieron poner en caja dentro de los propios partidos, por ejemplo, del Partido Justicialista, a todos los sectores detrás de un mismo planteo. Primaron las camarillas, primaron los distintos negocios enfrentados y demás, y en ese punto el balotaje es un mecanismo justamente para tratar de crear una mayoría que no tienen y obligarnos a todos los demás a aparentemente tener que decidir por uno o por otro y que uno estaría participando. Mentira. Es tratar de generar un reforzamiento de una variante que no ha tenido esos votos ni ese apoyo popular. ¿Se entiende? Entonces es un primer tema. Nosotros ya lo denunciamos en el 94 cuando fue la reforma constitucional, que el mecanismo de segunda vuelta, lejos de ser democrático, es una artimaña para meternos en una trampa. Un segundo tema es que este balotaje fue inventado hace mucho tiempo, en realidad fue inventado en Francia para evitar que gane la izquierda. Justamente, tiene un antecedente. Entonces, después, si la izquierda sacaba una cantidad de votos pero no se lograba imponer por la mayoría, bueno,
en la segunda vuelta con los votos del centro y de la derecha aplastaban a la izquierda. ¿Se entiende? Así fue inventado el balotaje. Entonces siempre tuvo ese mecanismo de tratar de imponer candidatos de la burguesía con una cierta fortaleza. Ahora, en este punto, entonces el primer tema, ¿qué es el balotaje? Es esto. También uno tiene que poder conversar con los compañeros, los vecinos. Bueno, hablemos de lo que se trata este problema. Segunda cuestión. Nos están acusando algunos de que no queremos participar ni decidir, que nos declaramos prescindentes frente a algo que va a ser determinante en la vida de todos nosotros. ¿Y cómo no vamos a opinar en este momento tan determinante donde, según por ejemplo los sciolistas de la última hora, los que hasta hace 2 semanas decían que les daba asco votar a Scioli, y ahora parece que Scioli es el adalid de las causas populares? Hace 2 semanas era un derechista que había que votar con la nariz tapada, y ahora es el adalid de las causas populares, una cosa que no admite la menor reflexión. Todos ellos nos tratan de colocar que, bueno, frente al cuco derechista, acá tenemos el progresismo en desarrollo. ¿Cómo es que no lo vimos antes? ¿Cómo osamos decir que no vamos a intervenir colocando el voto para que eso ocurra? Bueno, esto tiene 2 niveles. Un primer nivel que ocurrió apenas pasadas las elecciones, donde nos vinieron más o menos a increpar directamente, incluso en el sorteo había una pintada enfrente y demás. Hasta que, claro, los propios peronistas se dan cuenta, el propio sciolismo se da cuenta que no puede cometer la tropelía de ponernos a la izquierda como los árbitros de la situación, porque en definitiva somos muy activos, nos hacemos escuchar, pero en el cuadro electoral general sacamos el 5% de los votos. Todo bien, pero no estamos, ¿se entiende? Todo bien y los recontra celebramos porque, compañeros, ese 5% nos costó un esfuerzo enorme y está bárbaro, y lo metimos a Pitrola y metimos a 2 concejales en Santa Cruz y sabemos lo que nos costó cada voto de esos. Pero también convengamos que el 5% no es el árbitro del resultado electoral. Si ellos nos dan ese lugar, nos elevan a una categoría, se entiende, notable. Por lo tanto, algunos que reflexionaron un poquito más fueron y taparon la pintada y dijeron, bueno, tratemos de ganarlo de a uno por la presión popular, pero no les otorguemos este lugar. Incluso me reía porque siempre hay algún sector del centroizquierda que demuestra su debacle total, como el sector de Patria Grande y sus amigos, que ahora han declarado que votan a Scioli. Y entonces leí un tuit de este, ¿cómo se llama el encuestador de este kirchnerista tan... Artemio López, ¿cierto? Artemio López decía, ahora sí que estamos salvados. Bueno, bien, la ironía venía a cuento porque el tipo no puede decir, porque ahora Patria Grande se suma acá, qué bárbaro, ya hemos resuelto el problema, ¿se entiende? No pasa naranja. Sí pasa en cuanto a demostrar la debacle de un centro izquierda que no tiene nada de independencia de clase y que por supuesto se ha derrumbado integralmente y no va a ningún lado. Entonces, acá estos que nos acusan de que qué barbaridad que no estamos participando para esta decisión tan trascendente, también en su momento nos reclamaron toda un ala de estos sectores que votemos a Lustó contra Macri, contra en realidad Rodríguez Larreta en el balotaje de la ciudad, que fue el anterior balotaje que anticipó de alguna manera y nosotros pacientemente explicábamos que no íbamos a votar uno contra el otro. Ahora Lustó está como loco habiendo que gane Macri, con lo cual se demuestra que no había ninguna diferencia de grado, de programa, de fondo, de nada, y que el triunfo de uno no mejoraba en nada la situación, ni siquiera táctica o temporal de los trabajadores. Entonces no había que colocar ninguna decisión entre uno y otro. Bueno, en este punto pasa lo mismo. Nosotros entendemos, no por un problema de que siempre votamos en blanco, un cuerno, siempre hemos luchado por tratar de colocar nuestra lista, siempre hemos tratado de luchar por la independencia de clase, aun cuando sacábamos 0,8%, ¿se entiende? Y no el 5% o el 7% que sacamos en Ensenada, en algunas localidades hemos sacado una votación muy importante, 7%.
en algunas provincias del interior y todo. Sin embargo, siempre hemos luchado por nuestra propia expresión política. ¿Por qué? Porque entendemos que justamente frente a las fuerzas capitalistas y a la burguesía no hay salida disimulándose en la variante capitalista, por más que se disfracen de progresistas. Pero, entonces no es que no participamos, no, siempre participamos. El tema acá es que no hay entre estos dos candidatos ninguna situación que nos coloque un pasito más adelante o en una situación mejor a los trabajadores, si triunfara uno o el otro. No hay, como dice el volante, dice, bueno, muchas veces uno en un cuadro político, una situación de crisis política, ha apoyado, por ejemplo, al enemigo de mi enemigo, porque entonces, si el enemigo de mi enemigo le pega un golpe a mi enemigo inmediato, yo quedo más fortalecido por un punto. En una lucha que en distintos momentos puede haber significado un avance relativo. Entonces ahí colocamos algunos ejemplos. Pero en primer lugar, que el voto en blanco ha sido un instrumento de los trabajadores en este país durante muchísimas épocas. No es ninguna novedad. Recordemos, solo para pasar, que no vamos a hablar de antes de la reforma de 1916 o de 1902 y la participación, la cooptación del movimiento obrero para empezar a participar en las elecciones. Recordemos cosas más cercanas. 1963, el peronismo proscripto, cuando ganó Ilia las elecciones. Una cantidad impresionante de votos, porque la mayor parte de la clase obrera peronista no votó al radicalismo y por lo tanto a través de la abstención o del voto en blanco expresó su disconformidad frente a ese cuadro de situación. En el 58, con Frondizi, aunque Perón llamó a votar a Frondizi, una enorme cantidad de trabajadores, de activistas y de jóvenes dijeron, por favor, gato por liebre no, de esto paso de largo. Y otros, cantidad muy importante de voto en blanco, con lo cual no es ninguna novedad el problema del voto en blanco como un instrumento para demostrar que justamente lo que se está resolviendo no forma parte de mi propio campo. Pero el segundo tema tiene que ver con que efectivamente si hubiera alguna situación concreta la discutiríamos, pero no la hay. Ahí mencionamos en el volante el tema de cuando nosotros llamamos a votar por primera vez Evo Morales, cuando justamente la embajada norteamericana estaba haciendo una presión enorme y una conjugación de fuerzas y demás para derrotar a Evo, que en ese momento había emergido su candidatura después de una serie de luchas muy importantes en Bolivia, levantamientos indígenas y demás. En ese momento, que ganara Evo Morales y que no ganara el candidato de la embajada norteamericana era efectivamente un reforzamiento, si se quiere, de algo que nosotros con el que no comulgamos, que es la idea del campo popular, ¿se entiende? Nosotros le huimos en general de ese campo, pero si viene al caso, reforzaba a los explotados contra los explotadores en ese punto. Después, por supuesto, los límites de todo este nacionalismo burgués que se fue erigiendo en América Latina los fuimos denunciando con muchísima anticipación, ¿se entiende? Y luego Evo jugó todo un rol y terminó alineado él con el imperialismo norteamericano. Pero esas son las contradicciones de Evo, ¿no? Del momento político concreto en el que eso hemos resuelto. Lo mismo ha ocurrido con el PT de Brasil. Nosotros hemos sido parte en su momento de la fundación del PT de Brasil, y aun cuando ya nos habían echado del PT y demás, no dudamos en llamar a votar a Lula en una elección, la elección que ganó Collor de Mello, con todas las contradicciones y límites de Lula. Por supuesto, esa elección no la ganó, ganó la siguiente, cuando ya había arriado toda la bandera, todos los principios, todos los programas, y ahí era el candidato del imperialismo para poner un freno a la rebelión popular en Brasil. ¿Se entiende? Pero en ese punto nosotros no es que decimos, bueno, nunca, si no somos nosotros, nunca habrá ningún terreno en el que uno pueda discutir, bueno, alguna situación que pueda dejar a los trabajadores un poquito mejor colocados que los demás. Pero en esta no la hay. Todo esto viene a cuento de que en esta no la hay. Y por eso
no podemos apoyar a ninguno de los dos sectores. La tapa de este periódico que dice que está del mismo lado del mostrador es todo un concepto. El enfrentamiento entre Scioli y Macri es episódico, es coyuntural. Tiene que ver con las camarillas que representan, tienen que ver con algunos sectores de negocios que se han alineado de un lado y del otro. Pero no tiene de ninguna manera una diferencia de principios. Han estado en distintos coloquios empresarios, incluso esta propia semana, los economistas de ellos mismos y demás, y la conclusión de los organizadores en varios es, bueno, las coincidencias son enormes. ¿Se entiende? Es un problema de grado. Uno dice, bueno, levantamos el cepo de un sopetón y vamos a una apertura que va a permitir que ingresen capitales con la guita de la soja que se va a vender y demás, resolvemos una parte del problema. El otro dice, bueno, no hay ni condiciones para esto, veamos una línea flotante un poquito más. Ahora, de la devaluación hablan los dos. Uno un poquito más, otro un poquito menos. De la devaluación hablan los dos. O sea, los dos consideran que hay que ir a una modificación del cuadro económico de base. Del problema de controlar la inflación controlando los salarios hablan los dos, de forma directa o indirecta. Pero entonces, si vamos haciendo acuerdos salariales, bueno, si la inflación es del 30, hacemos un acuerdo del 25, y si la inflación lo vamos bajando, dicen los macristas, los yoristas dicen, bueno, sentémonos, discutamos, veamos cómo protegemos, pero bueno, todo en la misma cantinela, el arreglo con los fondos buitres. Me dan risa los del Frente para la Victoria, la Cámpora, con los carteles, Scioli o Patria o buitres, y no sé qué. Son muy graciosos, porque Scioli mandó a Urtubey a negociar con los fondos buitres. No fue de casualidad, lo mandó Urtubey a negociar. Y como quedaba feo en el medio de la campaña electoral, Aníbal Fernández lo desautorizó. Pero igual el otro lo dejó que siguiera negociando. ¿Y Macri qué dice? Hay que respetar los acuerdos internacionales, qué mal, no se puede no pagar, vamos a acordar, vamos a pagar. No tienen ninguna diferencia de grado, ¿se entiende? Sin embargo, una cosa hay que reconocerles, que efectivamente esa idea de que hay que ir a una reorganización del cuadro económico no es solo patrimonio de los capitalistas. No es solo patrimonio de los empresarios. Ha hecho carne en una parte de la población y de los trabajadores. Porque este programa no está oculto. Está en el debate. Y sobre esta base es que un sector de la clase obrera también los ha votado. Y de los sectores medios, por supuesto. No es que todos han pasado de largo. Y ojo, no es el menemismo que está haciendo campaña diciendo salariazo y revolución productiva. No es Menem. Estos están haciendo campaña diciendo, cuidado, el tipo de cambio acá, allá, el modelo industrialista, ¿Se entiende? En ese punto, por eso, nuestra campaña tiene que ser muy clara, en función de clarificar, aclarar qué significa cada una de estas medidas. Que hablar del modelo industrialista no significa defender los puestos de trabajo, significa bajar los salarios, liquidar la paritaria y aumentar todos los mecanismos de precarización laboral, despidos controlados, todos los mecanismos que signifiquen sostener a las industrias. Están escandalizados los de la industria del calzado. A mí esto, veámoslo, en La Matanza. La industria del calzado dice que La Matanza es la capital del calzado. Hablan de los miles de pares de zapatos que se fabrican. Y yo les pregunto, ¿cuáles fábricas de calzado han identificado ustedes aquí en La Matanza? ¿Dónde está la gran mega empresa, mega industria? 2, 3, 4 en algún centro. Son todos talleres clandestinos, compañeros. Esa gran industria en la que se jactan, que dicen, qué bárbaro, qué bárbaro, es el trabajo precarizado de miles y miles y miles de personas, de mujeres y de chicos en este distrito, metidos todos en casa, tallercitos. No hace falta darse yo vivo acá cerca, el barrio, nos damos vuelta y ya sabemos que está plagado de talleres clandestinos disfrazados en casas
con una fachada. Eso no es el empleo, eso no es la garantía de empleo. Ese es el modelo industrial que dice Scioli que va a defender. Por supuesto, a Macri no se le escapa nada. No nos olvidemos que el taller de Flores que estalló, donde había 2 nenes que murieron calcinados, quedaba en medio de Flores. ¿Se entiende? Por lo tanto, quiere decir que defienden el mismo concepto. Pero por eso nuestra campaña tiene que ser de enorme clarificación. En eso consiste nuestra campaña. El voto en blanco tiene que ser la conclusión de esta clarificación. ¿Por qué votamos en blanco? Porque no le podemos dar nuestro voto a ninguno de estos tipos, porque este es el programa que levantan. Y se está abriendo paso el tema del voto en blanco. Porque efectivamente hay lugares donde la gente incluso lo confiesa. Dice, hoy me levanté y iba a votar a Scioli. Después pensé un poco más. Me convencieron de que vote a Macri. Al día siguiente no. Y va yendo y viniendo en la medida que también todo un sector va reflexionando sobre lo que le quieren imponer, sobre las mentiras aparte que le quieren imponer, y ahí es donde nosotros tenemos que desenvolver nuestro planteo y nuestra batalla. En ese punto es importante porque no partimos de la nada, partimos de toda la reserva que significa el Frente de Izquierda, la campaña que hemos hecho, los votos que hemos obtenido, los propios legisladores que hemos conquistado y que hemos ampliado. Sin embargo, por supuesto, como hemos colocado, tampoco hay que, exagerar el punto, ¿se entiende? Hay que saber dónde estamos. Muy bien el 5%, bueno, convengamos que tampoco es todo lo que necesitamos para ser un árbitro real de la situación. Hay que batallar, seguimos batallando. Es mejor partir de una base de un 5% que de un 1%. Claramente, por lo tanto, como ya hemos estado en el 1, entendemos muy bien la diferencia de lo que hemos ido conquistando en materia de direcciones sindicales, de bancadas y demás, que es del punto donde tenemos que partir para tener esta intervención en esta nueva fase. Porque la cuestión clave es que el 22 no se termina nada, ¿se entiende? Al contrario de lo que piensan los que están tratando de arrastrar nuestro voto para un lado o para el otro, el 22 no se termina nada, es una nueva fase de este proceso. Y el desenlace viene después, ¿se entiende? Y nosotros, todo lo que digamos ahora, todo lo que clarifiquemos ahora y todo lo que intervengamos ahora, es lo que nos va a dar la posibilidad de la intervención y de la organización en ese momento. Por eso, por ejemplo, en todos nuestros lugares de trabajo se abren enormes batallas. En este sentido nosotros también nos diferenciamos, no solo del centro izquierda que llama a votar en blanco solo como reconocimiento de su debacle, me refiero a los sectores, algunos sectores de Stolbizer, algunos, porque los demás votan todos como colectora de Macri, o alguno que haya declarado porque no terminó de cerrar negocios que va a votar en blanco. Vieron, Alberto Fernández dijo voy a votar en blanco, pero no como el Partido Obrero. Muy importante, no como el Partido Obrero, claro, lógico. Lo nuestro programático es de fondo, lo de él es simplemente que no cerró acuerdo con ninguno de los dos bandos. ¿Se entiende? Entonces, en ese punto, muy bien que nos hemos entendido. Estamos en campos opuestos, Albertito. Pero justamente nosotros tenemos que explicar a los compañeros que están muy asustados porque se viene a la derecha la mano de Macri, que en realidad es a lo que hemos asistido es a un derrumbe del falso progresismo que trató de construir el kirchnerismo. Es un derrumbe de ese relato que nosotros vinimos criticando, no en la crítica fácil, sino en la crítica profunda, en el desarrollo de por qué cuando ellos dicen que son nacionalistas, defienden la causa nacional, decíamos no, se alinean con el imperialismo, fíjense, cacarean acá, acuerdan acá, cacarean acá, dejan entrar a Chevron y le regalan el petróleo, cacarean acá y son los pagadores seriales de la deuda. Después no importa si gritan con griesa, pero han pagado y han reconocido y le han dado estatus legal a toda la deuda fraudulenta que venía de la dictadura y después. ¿Se entiende? Entonces, para que haya un Macri que tenga la posibilidad, decimos ahí, es notable, un tipo que pertenece a un grupo empresario
que se fortaleció y se amplió durante la dictadura militar. Para que ese tipo tenga una posibilidad en la Argentina y quizás termine siendo el presidente, es porque tienen que haberse producido el ingreso de la Chevron, la falsa privatización de YPF, los subsidios a todas las privatizadas que siguen indemnes, el rescate de todos los grupos económicos que salieron a reestatizar empresas cuando se trataba de rescatar esos grupos económicos, los subsidios inmensos a las empresas que manejaban el ferrocarril, el sostenimiento en regla del trabajo precarizado como un problema, como una cuestión cotidiana. Entonces, desde ese punto de vista, para que haya un Macri, efectivamente, tiene que haber habido un campo regado por todo este falso progresismo del kirchnerismo que nosotros nos hemos dedicado a cuestionar, a criticar y a polemizar, no del lado de la crítica más fácil, sino siempre dijimos, en lugar de someternos en que todo son cosas importantes pero mal llevadas adelante, y entonces decir, ay, qué bien que el kirchnerismo tiene la asignación universal y esto y lo otro, nosotros nunca le concedimos las supuestas concesiones. Porque si tuvo que colocar la asignación universal es como un mecanismo de contención frente al cuadro de debacle generalizada. Cada cosa que presentó como una concesión es el resultado de una política o de cooptación de organizaciones populares o de freno a un cuadro que se ha convertido en permanente, que es la desocupación, que es la miseria, que es la pobreza, que ahora hay que regular desde el Estado. Entonces, desde ese punto de vista, nunca les hemos concedido nada y nos diferenciamos de toda esa izquierda que empieza diciendo, bueno, el kirchnerismo hizo esto, pero no. No nos dejamos engañar y hemos ido siempre al nudo del problema, porque lo mismo pasa con el macrismo, no hay que ir a la crítica superficial. Entonces, en ese punto, ustedes fíjense, nosotros los denunciamos como privatistas. El tema educativo es muy sintomático. Nosotros lo denunciamos como privatistas en educación. Entonces ahí salió Varela y dice, no vamos a permitir que en la provincia venga el modelo educativo de la ciudad, donde avanza la educación privada, Entonces uno dice, bueno, quiere decir que los amigos que debe tener Baradel en la ciudad se han opuesto férreamente a esta política. De ninguna manera. Los amigos que tiene Baradel en la ciudad, que son la burocracia sindical de UTE, que es el sindicato docente equivalente, se han sometido durante 8 años a todas las políticas educativas que llevó adelante el macrismo. No han dicho, esta boca es mía. No han convocado una medida de fuerza. La única medida de fuerza que convocaron en estos 8 años fue porque se convocaba igual en apoyo a las maestras desplazadas del Jardín de Flores cuando el macrismo las acusó de ser la responsable del asesinato de ese nene que lo mató el padrastro a palos en su casa, y que resulta que ahora tenían la culpa las maestras del jardín. Una cosa desopilante. Como ese paro se hacía porque ya era una cosa natural de imponerse, bueno, usted terminó convocándolo, pero también para cancelar el proceso de lucha, porque convocó el paro y nunca más. Dijo que bien, que lindo el acto escolar, chau. Las compañeras siguen con los sumarios, todo, y no hay más medida de fuerza. No es que, las lograron reincorporar. No, ya pasó y bueno, todo muy civilizado y demás. O sea, se han sometido completamente a esto. Completamente. Y entonces uno dice, bueno, ¿será que ese modelo privatista no ha avanzado en la provincia? No, compañeros, lo vemos en todos los barrios de la provincia de Buenos Aires. Cómo avanzó la educación privada, cómo los subsidios son multimillonarios, cómo se convive con el avance de la privatización educativa mientras se demuele a la educación pública, se la quita de recursos, y entonces la escuela pública tiene todos los días un problema, que no hay agua, que no hay esto, que se cae el techo, que está electrificado, que se inunda, que se desborda el pozo, bla, bla, bla. Todo eso que hace a la situación de las escuelas públicas, que no está el personal, que esto, que el otro, que no pagan los sueldos. Todo eso que pasa, que no te cubre la obra social, etcétera, etcétera, resulta que
al lado está la escuela privada con los subsidios estatales funcionando como si fuera la octava maravilla del mundo. Entonces, todo esto se ha dejado pasar. Se ha sido cómplice de esto. Por eso, cuando alguien decía, ay, ganó Vidal, yo decía, mira, vos estabas más tranquilo con Aníbal Fernández en la provincia, porque la verdad que yo creo que no. Creo que no, porque son tipos que vienen con prontuario, no con un programa de gobierno, prontuario. Para que haya habido un Macri que tuvo a Fino Palacios, que tiene a la Metropolitana que reprimió en el Borda, que reprimió en el Indoamericano, en la Villa Papa Francisco y demás, también tuvo que haber un Berni, un Milani, un Proyecto X, una gendarmería metida en cada rincón. ¿Se entiende? No hay cosa que de un lado y del otro no hayan sido completamente solidarias. Completamente solidarias. Entonces, no nos escandalicemos de nada si el Proyecto X vino de la mano del kirchnerismo y del general democrático Milani metido con causa de lesa humanidad hasta la coronilla. Por lo tanto, ese tema no puede escandalizarnos, pero Aníbal Fernández, muchachos, no solo es el narcotráfico y las bandas, la banda de la delincuencia en la provincia. También es el tipo que liberó la zona para el asesinato de Costequi y Santillán. También es el tipo que liberó la zona para el asesinato de Mariano Ferreira. De eso nosotros no nos podemos olvidar. Porque la Vidal seguramente va a tener los suyos, esperemos que no. Pero ya tiene la lista de muertos encima. No es que es a futuro, ya la tiene. Entonces no nos escandalicemos porque de un lado y del otro el problema es que tenemos que luchar en su contra y en contra de sus políticas y tenemos que seguir peleando por una independencia política de los trabajadores, que es el único terreno en el que podemos intervenir. Por eso el peligro del balotaje. Porque este debate de si hay que optar por uno o por otro, porque hay uno que sea menos malo, cruza a todos, incluso las filas de votantes del Frente de Izquierda. No nos engañemos. ¿Se entiende? No nos engañemos, porque esto no es que ni el Frente de Izquierda tiene los votos comprados y ya acá están los clasistas que no se mueven. No, es un debate que hay que dar porque cruza a todos los sectores, porque justamente se trata de imponer esta idea de que habría uno menos malo. Habría uno que, una cuestión de grado, podría andar. Todo este debate hay que clarificarlo. Ni uno ni otro. Lamento enturbiarte el final del año, pero si vos te querés hacer la ilusión de que votando a uno contra el otro vas a tener un tránsito tranquilo, te informo que no. Eso no quiere decir que lo que nosotros analizamos es que se pudre todo en diciembre. A ver, todos tienen su experiencia, nadie quiere ganar la presidencia para irse en 2 años, quieren hacer sus negocios tranquilos, colocar su camarilla, ¿se entiende? Están intentando desenvolver un plan de gobierno, armando su elenco, etcétera, etcétera. No es que ya en diciembre tenemos quema de gomas en todos lados. No estamos diciendo eso. Hay que ver cómo se desenvuelve, cómo logran contener la crisis internacional. Hay un montón de factores acá que intervienen. Sin embargo, es claro que no hay forma de defender el programa de los trabajadores que no sea interviniendo en forma independiente y organizándonos. En ese punto, por ejemplo, vuelvo al ejemplo docente porque me parece muy, muy ejemplificador, valga la redundancia. Nosotros lo hemos padecido a cielito del año, para que alguien nos venga a contar los últimos años. Este año se le ocurrió que podía no pagarle el sueldo a 60.000 docentes y auxiliares. Un escándalo. Hace 4 o 5 años que ha dejado de poner un peso en infraestructura escolar. Cada cosa que se ha hecho en la provincia de Buenos Aires en materia de infraestructura escolar y guita que vino de otro lado. Una gran parte vino de nación, pero no de nación, de créditos internacionales que contrajo el gobierno nacional, o sea, un aumento de la deuda externa que vamos a pagar todos nosotros. Por lo tanto, el tema de quién es Scioli no nos puede sorprender, no obstante hay que recordárselo a todos, porque siempre hay alguno que se olvida que no cobró el sueldo, que tenía todos estos problemas, que no lo nombraban. Bueno, hay que recordárselo a todos.
Pero ahora la tenemos a Vidal. Muy bien. ¿Qué va a hacer esta mujer? Ya le dije los rumores que hay sobre quiénes serían los funcionarios que estarían al frente de la dirección de escuelas. No es un pronóstico muy agradable desde ese punto de vista. Pero en la campaña electoral, todos los candidatos se dedicaron a decir que venían por el estatuto del docente. Era una competencia a ver quién nos pegaba más fuerte. Por lo tanto, eso ya es un anticipo. ¿De qué me voy a sorprender? Si es que si gana uno u otro, ya estaban compitiendo de antes, a ver quién nos sacaba antes el estatuto del docente, por ejemplo, o quién nos imponía algún criterio más fuerte. Entonces, ahora obviamente en el balotaje dicen cualquier cosa. Ustedes fíjense, en el medio del balotaje toman los programas del otro, todos los días hacen algún anuncio mentiroso, es una cosa realmente descarada. Ahora hablan del impuesto a las ganancias. Entonces uno ahora dice que va a subir el mínimo no imponible a 37.000 pesos y el otro dice que el mínimo no imponible se va a actualizar por inflación. Ahora, de eliminar el impuesto a las ganancias sobre los salarios de los trabajadores, nadie, ninguno de los dos. A ver cómo una cosa, como la otra, cómo lo arreglo, cómo no lo arreglo. Pero fíjense que lo bien que le vendría a alguno de los dos decir, yo voy a eliminar el impuesto a la ganancia. Se ganaría unos cuantos votos si el tipo hiciera campaña con eso. Pero, vieron, la demagogia tiene un límite. Entonces, tampoco conviene hablar mucho de más para ver si después viene alguno y te dice, che, pero, flaco, vos habías dicho tal cosa. Entonces, fíjense hasta qué punto justamente la base social de a quién defienden y a quién atacan, quién entienden que tienen que sostener los subsidios a las patronales, que lo tienen que sostener los trabajadores pagando impuestos, pagando el IVA, etcétera, etcétera. Y por supuesto todas las medidas de ordenamiento económico, entre comillas, implican tarifazos, eliminación de subsidios y demás de un lado y del otro. Entonces, ¿qué estamos planteando, por ejemplo, en la docencia? Y lo vamos a plantear en cada lugar de trabajo y demás. Bueno, la necesidad de ya empezar a tomar medidas de acción. Estamos organizando una gran movilización nacional educativa, estamos tratando de interesar a todas las direcciones combativas, a los centros de estudiantes, a los centros de estudiantes universitarios, a los docentes universitarios. Acá hay que poner en pie una gran movilización nacional educativa que coloque nuestro programa y nuestra agenda en el centro de la escena. La primera semana de diciembre se tiene que hacer, antes que asuma el que venga. Y la tenemos que convocar antes del balotaje, justamente para que no queden dudas de que no importa cuál de los dos sea el que gana. No es que estamos haciendo la marcha porque, o colocando esta agenda porque no ganó uno de los dos, ¿no? Como sabemos que justamente los dos vienen de la mano de la política privatizadora, aunque no lo declaren abiertamente, vamos a colocar este problema de antemano. Se llama marcar la cancha. Acá estamos nosotros, ellos lo saben, no es la misma situación del 99 ni del 2001. Porque justamente ha habido un ascenso de la izquierda, ha habido un avance en las direcciones sindicales, hay una experiencia de todo un sector de trabajadores. No es lo mismo lo que pueden hacer que lo que en su momento intentaron. No se me ocurre que ninguno de estos pueda subir y decir vamos a bajar el 13% de los sueldos y que la pase tranquilo. ¿Se entiende? Tienen que mejorar, especializar, perfeccionar los métodos de confiscación. En ese punto tenemos nosotros que ir marcando la cancha. Por eso importan los pronunciamientos de todas las agrupaciones sindicales y de los sindicatos y demás en relación al problema de dónde se emblocan. Fíjense que la burocracia sindical rapidito salió toda a emblocarse, a decir acá estamos y esto es lo que hay que defender. Incluso Calo llegó a decir que había que convocar asambleas en los lugares de trabajo para definir a quién había que votar o pronunciarse. Estamos completamente en contra. Ustedes imagínense, el Partido Obrero está en contra de una asamblea fabril. Lógico, es una trampa mortal. ¿De qué tipo de asamblea? Imagínense, un activista que dice, un obrero que dice, ay no, yo la verdad considero que hay que votar en blanco porque no me representa ninguno de los dos. ¿En cuántos segundos le llegó el telegrama de despido? ¿Se entiende? No, una farsa no. Asamblea para discutir el plan de lucha, esto, lo otro, siempre queremos. Ahora, no me vengas a querer convocar una asamblea para imponerme un cuadro de situación que no corresponde. Y entonces los compañeros contaban en el Ministerio de Trabajo
tuvimos una reunión de la Coordinadora Sindical Clasista el miércoles, contaban que en el Ministerio de Educación, de la Nación, claro, hay una cantidad de contratados que es enorme. Hay mucha gente temiendo por sus empleos, no solo los ñoquis, ¿se entiende? Sino un montón de compañeros en los ministerios, en los medios de prensa. Imagínense los medios de prensa, los que son oficialistas saben que si gana Macri, por ejemplo, más de uno va a dejar de tener toda la pauta oficial que tiene, dejan de tener el kiosquito y viceversa, ¿no? Por lo tanto, hay mucha gente preocupada. Pero ¿cuál es la demostración de esto? El enorme estado de la precarización laboral. ¿Cómo un trabajador que lleva adelante su trabajo va a temer sobre cuál gobierno va a ganar y si va a poder mantener el empleo? Eso solamente porque lo tienen agarrado con el contrato. Si se respetaran las leyes laborales, si hubiera la estabilidad que hay que tener, bueno, puede pasar la gestión y la gente tranquila opina libremente. ¿O acaso, según ellos, no estamos en democracia y todas esas cosas maravillosas que dicen que pasan? ¿Se entiende? Entonces, justamente hay una presión para tratar de resolver para un lado o para el otro. Entonces, en la coordinadora hemos resuelto hacer reuniones de las agrupaciones sindicales, debates donde se pueda tener un debate y no sea poner en riesgo a los compañeros, que haya pronunciamientos claros de todas las agrupaciones sindicales y demás, y también en la medida que sea posible de los sindicatos, pero con un poco de cuidado en los sindicatos, porque no nos podemos creer tampoco que porque dirigimos un sindicato clasista, todos los trabajadores del sindicato piensan como nosotros. ¿Se entiende? Entonces ayer hubo un debate en el cuerpo de delegados docentes de acá del SUTEBA Matanza. ¿Por qué? Bueno, si bien todos votábamos en blanco, el que no votaba en blanco y se animó a hablar, probablemente hubiera alguno que votara, algún otro no se animó a hablar. Pero decía, bueno, que había que abstenerse. Pero de todos los que votábamos en blanco, era complejo colocar como una resolución a rajatabla que llamamos todos a votar en blanco como sindicato. ¿Por qué? Y bueno, porque la gente va a decir, bueno, vos haces lo que quieras, yo voy a hacer lo que a mí me parece. ¿Se entiende? Hay que tener cuidado en no aislarnos tampoco de los compañeros a los que representamos. No para concederles nada. Hacemos una campaña a fondo de que ni Scioli ni Macri, no vamos a confundirnos de nada. Se votó esa resolución, ni Scioli ni Macri. ¿Se entiende? Obviamente, ni Scioli ni Macri, queda claro que el igual es voto en blanco, pero sin embargo queda abierto, digamos, a por qué no podemos apoyar a uno o a otro. Como agrupaciones sí, decimos todo lo que hay que decir, como partido decimos todo lo que hay que decir, voto en blanco, llamamos a votar en blanco. ¿Por qué? Por esta conclusión. Pero tenemos que tener un poco de cuidado en no terminar quedando completamente separados y además haciendo lo mismo que la burocracia sindical, que dice, la UOM vota no sé quién. Tómatela. ¿A quién le preguntaste la UOM? ¿Le preguntaste de verdad a los compañeros? No le preguntaste a nadie. Estás imponiendo una tendencia. Pero llamamos a hacer reuniones y asambleas de todas las agrupaciones sindicales, del activismo, sentarnos a discutir. Es un momento ideal para discutir. Todo el mundo discute todos los días. Se ha recontrapolitizado el cuadro. En ese sentido es auspicioso para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que colocar todos los elementos, las advertencias, los pronósticos. Porque entonces, cuando las cosas pasan, efectivamente nos vamos ganando una mayor autoridad. Y en ese punto, una serie de trabajos. Por eso, para ir terminando el informe, me parece importante dos cosas. En primer lugar, se va abriendo un camino el voto en blanco. No va a ser menor el tema. Se va abriendo porque en la medida en que también se va poniendo más de relieve que los elementos de las campañas de miedo y todo eso tienen patas cortas, también la gente se da cuenta que hay ridiculeces que no tienen sentido. Nos reíamos en docentes porque circuló un audio que planteaba que la Vidal había ido a cerrar en desarrollo social el programa Envión y había despedido a 2.000 personas. Era todo un acting, una cosa... Claro, porque uno se da cuenta que, digamos, hay que ser muy bruto para pretender que con eso vas a engañar a mucha gente. Porque podrás engañarla un ratito hasta que alguno le diga, che, ¿no te parece que esta gente que estudia hasta cómo se viste, cómo se pone el pelo, cómo habla y cómo empieza la frase? Porque la Vidal, fíjense, toda la frase dice, porque yo creo... Yo siento, pienso no porque no piensa. O sea,
todo con una sonrisa, y ella siente o cree, ¿no? Siente, cree, nunca una afirmación que la comprometa, no. ¿Ustedes se imaginan que esta gente que tiene estudiado, no sé si vieron la nota de la Nata la otra vez en la casa, hasta cómo pone al nene, cómo le da qué hace, si saca el cuaderno o no saca el cuaderno, va a cometer la desprolijidad de 3 semanas antes del balotaje, ir a cerrar un ministerio en el cual, por supuesto, si pasó por la puerta le dicen, che, usted acá, no sé, vuelva el 10 de diciembre. Claro. ¿Se entiende? Va a cometer la desprolijidad de semejante. Si quiere tomar esa medida, la toma el 11 de diciembre y listo. No comete la tropelía de andar haciendo burradas antes del 22 de noviembre. Sin embargo, el kirchnerismo no se ha privado de hacer todas las burradas del mundo. Lo retuiteó Batakis. Eso. Lo del envío. Bueno, para eso. ¿Cómo lo va a retuitear ella que... Bueno, pero tiene que defender su puesto laboral, convengamos. Sí, pero ya Scioli dijo que se equivocó, que compró pescado podrido. Bueno, lógico, si vas a una pescadería que no corresponde, vas a comprar pescado podrido. Pero fíjense que el kirchnerismo es cuando un grupo está en fuga. ¿Qué hicieron el miércoles? Un desastre. Un desastre. Si algo les faltaba hacer, hicieron un desastre. Violentaron todo el funcionamiento de la sesión de diputados. Metieron por la ventana 2 auditores. Votaron 20 leyes en 10 minutos. 20 leyes en 10 minutos. Es un escándalo. ¿Se entiende? Es un escándalo. Por supuesto, son escándalos acotados al que está siguiendo la situación política y demás, pero convengamos que en un cuadro tan delicado no convence mucho a un demócrata de decirle, che, vení votano, que acá estamos los que defendemos la república frente a la avanzada del gorilaje macrista, porque no suena, ¿se entiende? Pero es gente medio desesperada, claro, están defendiendo también su negocio, su porvenir, no quedar en cana. Lo del otro día era muy claro, era no tener las causas judiciales que se avancen, y por eso meter a estos dos tipos. Tiene que ver incluso con un panorama que relativamente se ha quedado abierto, que es esta decisión de la Corte de no avalarle los jueces truchos que habían nombrado. Bueno, hay que ver, son cosas que están abiertas todavía, hacia dónde van, pero pueden ser nuevos elementos de la crisis política. Entonces, compañeros, ¿cómo intervenir? En primer lugar, hemos sacado esta declaración que creo que es muy buena, es muy superior a la de la semana pasada, en el sentido de que ahonda mucho más en la explicación, en esta polémica, coloca el problema del voto en blanco como una conclusión de la cuestión, ¿sí? De por qué, reflexiva de todos estos temas, y por lo tanto esa declaración queremos llevarla a todos los lugares de trabajo, a los lugares de circulación, queremos poner mesas, queremos hacer los volanteos en todos los lugares que haya que hacerlos. Por supuesto, no vamos a ir a meternos justo donde están ahí disputándose los votos, porque hemos tenido algunas discusiones en alguna mesa y demás que nos vinieron a increpar. Acá la veo a Carmen, que estuvo defendiendo el lugar, la baldosa de la mesita frente a los del PJ de Rafael Castillo el sábado. Pero bueno, se han armado grandes debates, así que tenemos que colocar una cantidad de mesas en lugares centrales. Digamos, se han vendido muchos periódicos y demás estos días para justamente hacerle llegar la declaración a todos, pero también a los lugares de trabajo, a las escuelas, a los profesorados, al hospital, a todo lugar donde uno pueda distribuirla, en alguna fábrica por abajo, en las cooperativas de trabajo. Bueno, abrir una deliberación. La declaración tiene que circular rápido y masivamente para que justamente introducir estas cuestiones. Pero luego, digamos, vamos interviniendo, nos vamos posicionando, queremos hacer plenarios de todas nuestras agrupaciones sindicales, porque un poco es también discutir todas estas presiones que se van cruzando en los lugares de trabajo y demás, pero también prepararnos para el post-balotage, ¿se entiende? Porque forma parte de esto que yo decía. En docentes ya estamos preparando en cada lugar, cómo nos vamos reforzando. Y después intervenir en todo el cuadro de la situación política. El 25 hay una gran movilización contra la violencia hacia la mujer. Tenemos que intervenir masivamente, porque acá
ha ocurrido por la negativa, en la peor de las variantes, lo que nosotros denunciábamos del 3 de junio. Justamente cuando decíamos ni una menos, el Estado es responsable, y fuimos a esa multitudinaria movilización y denunciábamos que el oficialismo había tratado de disfrazarse en esa movilización y no colocábamos ahí el límite en el kirchnerismo, sino también en el macrismo, en cada uno de los sectores, para hacerse los compungidos y dejar todo como está. Y los casos de violencia hacia la mujer suben en forma exponencial, los femicidios suben, el nivel de impunidad de todos los violentos y demás sube, las redes de trata están indemnes, y en ese punto tenemos frente a cualquiera de los que gane el 25 la necesidad de colocar una enorme movilización de carácter masivo. Y luego, por supuesto, ya llegando al final del año, el 13 de diciembre hacemos el picnic del partido, justamente llegando a fin de año con todas las conclusiones de esta etapa. Cómo aprovechamos las bancadas legislativas que hemos conquistado, cómo los locales que hemos abierto se convierten en todos y cada uno en lugares de organización de los vecinos frente a todos los problemas que están planteados, de la juventud, cómo reforzamos nuestras organizaciones sindicales, nuestras agrupaciones de cara a una muy fuerte intervención política y gremial en esta fase. Y en ese punto también, como decía Ricardo, también el debate más general del cuadro latinoamericano y demás, que vamos a tener la oportunidad con la revista En Defensa del Marxismo. Así que, compañeros, para ir cerrando y abrir el debate, creo que estamos frente a un cuadro político muy intenso, muy interesante, que le coloca mucha intriga de cara al final del año, pero en ese punto también con tareas muy activas que nos colocan en un escenario donde somos un factor de la situación, y en ese sentido muchísimos trabajadores y jóvenes están esperando que nosotros justamente desenvolvamos a fondo esta campaña, lo coloquemos, y de algún modo ya está referenciado que el voto en blanco es el voto del Frente de Izquierda. Quién sabe si Donda o si Alberto Fernández, ¿entiende? No le importa a nadie. El voto en blanco es el voto del Frente de Izquierda, y después nos agarraremos, diremos que todos los votos en blanco los hemos producido nosotros. Pero justamente muchísima gente está esperando nuestra opinión, y en ese punto vale nuestra opinión, aunque incluso no logremos que el compañero aleje sus temores y termine votando a uno o a otro. Importa mucho fijar esta posición de la necesidad de la intervención independiente, y en ese punto la necesidad de reforzar al Partido Obrero, al Frente de Izquierda, en cada una de nuestras instancias. Así que bueno, yo paro acá y abrimos.